Bienvenidos a nuestra cuarta clase. Hoy día estudiaremos el aire. Nuestro planeta, la Tierra, está formado de tres capas. La capa sólida, que está formada por la corteza terrestre, la capa líquida, que son océanos y mares, y la capa gaseosa, que es la atmósfera. Esta es la capa más externa de nuestro planeta y está formada por el aire. El aire es una mezcla de gases, entre los que encontramos al nitrógeno, oxígeno, argón, dióxido de carbono, entre otros gases. El nitrógeno, que se encuentra en un 78%, es fundamental para las funciones vitales de toda célula, mientras que el oxígeno es indispensable para la combustión. De hecho, en nuestras células ocurre la respiración celular, que es donde, entre comillas, quemamos los alimentos en nuestro organismo para así obtener energía. El argón, por su parte, es un gas inerte que recibe ese nombre porque no reacciona con otros elementos para formar compuestos. Y el dióxido de carbono es una molécula importantísima para el desarrollo de las plantas, ya que junto con el agua se combinan y forman la glucosa, el azúcar que le da energía a sus células. ¿Has escuchado hablar de la densidad del aire? El aire tiene partículas que pueden estar más o menos juntas, es decir, pueden tener distintas densidades. La densidad es la relación entre la masa y el volumen de una sustancia. En el caso del aire, la densidad no es constante porque depende de la altura y de la temperatura. Para que entiendas mejor este concepto, ¿has escuchado la siguiente pregunta? ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de plomo o un kilo de plumas? Qué rara la pregunta, ¿no? Si nos dicen que ambas son un kilo. Sin embargo, un kilogramo de plomo ocupa un volumen mucho más pequeño, mientras que un kilogramo de plumas ocupa un gran volumen. Esto es porque el plomo y las plumas tienen un volumen distinto. Por lo tanto, su densidad es diferente. Por eso que muchas veces caemos en cuestionarnos esta pregunta. Presión atmosférica. La presión atmosférica es la presión que ejerce la atmósfera sobre nosotros y todos los cuerpos que están en la superficie de la Tierra debido a la fuerza gravitacional o fuerza-peso. La presión atmosférica se ejerce en todas direcciones y con igual intensidad. Nosotros a diario estamos sometidos a esta presión, pero muchas veces, o la mayoría del tiempo, no nos damos cuenta, porque nuestro cuerpo y su presión interna contrarrestan esta presión atmosférica. La presión atmosférica es distinta dependiendo de la altura. A nivel del mar, la presión atmosférica es de 1 atmósfera, que es la unidad de medida. Y si aumentamos en altura, va a disminuir porque va a ser menor la columna de aire que está sobre nosotros. Y en esas situaciones es donde podemos percibir algunos malestares en nuestro cuerpo debido a este cambio de la presión. ¿Has escuchado hablar de la puna o mal de altura? Esta se produce cuando disminuye la densidad de aire, debido también a la disminución de la presión, y por lo tanto se altera el suministro de oxígeno, dando lugar a la hipoxia. En altura, nosotros podemos sentir mareos, vómitos, dolores de cabeza y fatiga, entre otros problemas. Esto ocurre porque el aire es captado gracias a la presión atmosférica que se ejerce sobre los alvéolos, que son unos pequeños saquitos que están en nuestros pulmones. Si la presión atmosférica disminuye, entonces el proceso de captación del aire también disminuye, y de esta forma la sangre lleva menos oxígeno a nuestro organismo. Por otra parte,
Al disminuir la presión de aire que nos rodea, se pierde el equilibrio con la presión interna. Esto hace que desde los capilares y vasos sanguíneos del cuerpo escapen líquidos y sangre que se pueden acumular en nuestro cerebro o en los pulmones, produciendo un edema pulmonar o cerebral. Este efecto tiene los mismos síntomas iniciales del típico mal de altura, sin embargo, puede producir el coma, incluso la muerte. Los problemas de salud por efectos de la altura son producidos en su mayoría por la falta de aclimatación geográfica por parte de las personas. Por lo tanto, una buena aclimatación a la altura es un proceso que puede tardar horas, días o incluso semanas. Del mismo modo, un buzo al sumergirse en el agua se adapta rápidamente, aumentando la presión interior, pero al momento de subir lo debe hacer lento para no generar problemas de salud, ya que su adaptación es más lenta. Podemos ver entonces que al disminuir la presión o al aumentar la presión sobre nosotros, podemos sentir distintos síntomas que pueden afectar nuestra salud. Los gases, así como los líquidos y sólidos, tienen distintas características. Cuando nosotros hablamos de una sustancia sólida, encontramos que sus moléculas están muy juntas y tienen una gran fuerza de cohesión entre ellas, lo que impide que se separen. Un sólido tiene un volumen y un tamaño definido, y estas moléculas que lo forman son difíciles de comprimir o de apretarla para poder disminuir el volumen que ellas tienen. Mientras que un líquido es una sustancia que se forma por moléculas que están unidas entre sí. Sin embargo, tienen un desplazamiento constante una sobre otra, haciendo que cambien de forma, por lo que los líquidos son fluidos que no tienen su forma propia, sino que adoptan el del recipiente que las contiene. Al igual que los sólidos, tienen un volumen constante cuando la temperatura no cambia, y las fuerzas de cohesión en el interior del líquido son menos intensas que las de un sólido. Los gases tienen fuerzas de cohesión extremadamente débiles, de tal forma que las moléculas se mueven muy rápido y en cualquier dirección. Ellos tratan de abarcar todo el espacio posible. A esto se le denomina difusión. Por ejemplo, cuando tú aplicas un aerosol, sientes el aroma en toda la habitación. Esto se debe a la difusión de los gases. Los gases no tienen forma ni volumen definido, sino que sus partículas pueden incluso considerarse cuerpos libres que se mueven desordenadamente. Cuando una porción de gas es confinada en un recipiente cerrado, es posible comprimirlas, es decir, disminuir su volumen ejerciendo una fuerza sobre las paredes del recipiente, como ocurre cuando apretamos un globo que está inflado con el aire. ¿Qué relación hay entre la presión y el volumen de un gas? La presión es la fuerza ejercida por unidad de superficie y se mide en pascales. Operacionalmente, la presión es fuerza dividido en área. La presión es inversamente proporcional al volumen. A presión constante, lo que es conocido como ley de Boyle. Presión por volumen es igual a una constante. Un ejemplo de esto es cuando presionamos una jeringa cuyo émbolo tenemos tapado. Mientras más presión hacemos, menos volumen ocupa el aire que está contenido en la jeringa.
y mientras menos presión ejercemos, más volumen ocupa dicho aire. ¿Cuál es la relación entre la presión y la temperatura? Primero, aclaremos que la temperatura es la medida de la agitación de las moléculas. Ahora, la presión es directamente proporcional a la temperatura a un volumen constante, lo que es conocido como ley de Charles. Presión dividida en temperatura es igual a una constante. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que aumenta la temperatura, aumenta la presión, o si disminuye la temperatura, disminuye la presión. Es así como, por ejemplo, funcionan los globos aerostáticos. El calor que le da la llama hace que las moléculas de aire se muevan más. Al moverse más, van a chocar contra las paredes del globo y así van a aumentar entonces el tamaño que éste tiene. ¿Te has preguntado cómo se mide la temperatura? La temperatura mide el movimiento de las partículas y la podemos determinar mediante la dilatación. Cuando tenemos un termómetro de mercurio, al aumentar el movimiento de las partículas, este material se dilata, aumenta su volumen y así puede ir registrando las distintas temperaturas. La escala de temperatura más usada es la escala Celsius o centígrada, que toma como referencia la temperatura de congelación y ebullición del agua, que son 0 grados Celsius y 100 grados Celsius respectivamente. Además, existe la escala Kelvin, la cual considera el cero absoluto. El cero absoluto es la temperatura a la cual no hay movimiento de partículas, que es una temperatura ideal, ya que en la realidad es muy difícil poder encontrar esta situación. El cero absoluto equivale a menos 273 grados Celsius. El aire se puede contaminar de manera natural o de manera artificial. Lamentablemente, la acción humana genera la contaminación artificial que está provocando diversos problemas en nuestro ecosistema. La contaminación natural se puede dar por fenómenos como las erupciones volcánicas, en donde se expulsa material gaseoso como hidrógeno, dióxido de carbono, metano, que vamos a ver que es un gas que está relacionado con el efecto invernadero, vapor de agua y otros gases ricos en azufre, cloro y flúor. La contaminación natural también se puede dar por vientos fuertes que elevan material particulado y gracias a estos vientos, ¿cierto?, pueden dispersarse en distintas direcciones. También se puede dar debido a los incendios forestales, en donde hay material particulado y dióxido de carbono. El dióxido de carbono también es un gas que participa en el efecto invernadero. La contaminación artificial la podemos clasificar en dos tipos. La contaminación primaria, que es aquella en donde los contaminantes pasan directamente desde las fuentes que producen esta contaminación a la atmósfera. Y la mayoría de ellos se produce por combustión, como quemar leña o la combustión que se produce en las industrias. Mientras que la contaminación secundaria se produce por la transformación de los contaminantes primarios. Un ejemplo de esto es el smog, que se produce por la acción de la luz solar sobre los óxidos de nitrógeno. ¿Habrás escuchado hablar del efecto invernadero? Lo más probable es que sí. Hoy día está muy de moda este tema debido al cambio climático, al calentamiento global.
El efecto invernadero se produce por gases invernaderos que se acumulan formando una especie de invernadero, por eso su nombre, que regula la temperatura del planeta permitiendo el desarrollo de la vida, así como un invernadero regula la temperatura para que las plantas puedan reproducirse y crecer, ¿cierto? Este efecto invernadero es un efecto natural que permite que la temperatura del planeta se mantenga estable. Sin embargo, la acumulación excesiva de estos gases ha provocado el calentamiento global. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene este calentamiento? Primero, el cambio de los patrones climáticos, que por ejemplo tengamos lluvia en verano, ¿cierto? En el mes de enero, en la zona central de nuestro país. El derretimiento de los glaciares, la alteración del ecosistema, que se evaporen ríos y lagos, que aumente el nivel del mar y que desaparezcan muchas de las especies, como por ejemplo los osos polares, debido al derretimiento de los glaciares. ¿Has pensado cómo puedes ayudar tú para que esto no siga ocurriendo? Otro tema importante relacionado con el aire es el deterioro de la capa de ozono. La capa de ozono es una delgada capa que se ubica a 25 kilómetros sobre la superficie de la Tierra y su función es filtrar la radiación solar, la cual es nociva, dañina tanto para plantas como para animales. La molécula de ozono, O3, es inestable, por lo que la radiación la destruye, formándose oxígeno, O2, y un átomo de oxígeno, O. La presencia de compuestos de clorofluorcarbono, que se encuentran, por ejemplo, en los aerosoles o gases refrigerantes que contienen nuestros refrigeradores, rompen las moléculas de ozono y alteran la formación de esta capa. Las consecuencias que tiene esta destrucción de la capa de ozono para nuestra salud es la posibilidad de quemaduras, envejecimiento prematuro de nuestra piel e incluso podemos llegar a cáncer, entre otro tipo de consecuencias. Espero que te haya quedado todo claro en esta sección. Ahora te invito a realizar la siguiente actividad. Haz una lista de 7 medidas que puedas implementar para cuidar el aire y evitar su contaminación. Muchas gracias por estar participando en esta asignatura. Nos encontramos en la próxima. Hasta luego.